Segundo libro de Samuel, capítulo 23, el espíritu de los vencedores, quiero hablarle en esta mañana, según lo que el Espíritu Santo me dio. Versículo 1 dice: Dios eligió a David, el gran poeta de Israel. Escuchen qué interesante, David, el poeta de Israel, le dio el lugar más importante. Lo que sigue fueron las últimas palabras de David. Y dijo David: estas palabras no son mías, son palabras del Espíritu de Dios que habla por medio de mí. Y esto es lo que me dijo el Dios que ayuda a Israel, el Rey que me toma en cuenta en todo lo que hace y es justo con su pueblo. Es como la luz de la mañana y como el sol después de la tormenta, le hace bien a la tierra y hace crecer la hierba. Dios hizo un pacto conmigo, un pacto seguro y bien hecho, que durará para siempre. Por eso mi familia siempre estará segura y Dios cumplirá todos mis deseos. ¿Cuántos dicen amén? La gente malvada es como los espinos que nadie se atreve a tocarlo, más bien se arrojan al fuego como si fueran basura. Hasta quemarlos por completo, nadie jamás vuelve a recogerlos. Los guerreros más valientes del ejército de David eran tres. El primero de ellos era José Basebet, hijo de Acmoní, y era el jefe de los tres. En cierta ocasión mató con su lanza a 800 hombres. El segundo era Eleazar, hijo de Dodó de Ahog. Eleazar estuvo con David en Pasadamín, cuando los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. En esa batalla los israelitas huyeron, pero Eleazar se quedó matando filisteos hasta que el brazo se le acalambró. A pesar de eso no soltó la espada. Cuando los soldados israelitas se dieron cuenta, regresaron a ayudarlo, pero solo encontraron soldados muertos, así que se apoderaron de las pertenencias de los filisteos. Ese día Dios le dio una gran victoria a Israel. El tercero era Samá, hijo de Agé, de Arat. Los filisteos se habían reunido en un campo sembrado con lentejas para atacar a los israelitas. En cuanto los israelitas vieron a los filisteos, huyeron, pero Samá no se movió del campo, sino que lo defendió y mató a los filisteos. Aleluya. Ese día Dios le dio una gran victoria. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos y diga: Dios me dará una gran victoria. Hoy Dios me dará una gran victoria. En esta semana diga: esta semana Dios me dará una gran victoria. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarles del espíritu de los vencedores. Hay espíritus, el espíritu tiene que ver con un carácter, pero que tiene que ver con una vida guiada, manejada por un espíritu, manejada no por una personalidad o por una forma de ser de una persona, sino manejados o guiados por un espíritu diferente. Aquí quiero hablarles del espíritu que tenía David y el espíritu de los vencedores. ¿Saben? David es un ejemplo de alguien que temía a Dios, un temor de Dios, un temor de que el Espíritu Santo permanezca en él siempre, de alguien que teme reverentemente a Dios y le pone en todos sus planes. David era alguien dependiente absolutamente del Espíritu Santo. La oración del Salmo 51 es una oración desesperada, pidiendo: Señor, a pesar de mis errores, a pesar de mis equivocaciones y pecados, a pesar de que me equivoqué grandemente, yo te ruego, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me apartes de tu presencia, no quites tu presencia de mí. ¿Cuántos dicen amén? David tenía esa desesperación por cuidar la comunión con el Espíritu Santo, de estar unidos a Él, de ser dependientes del Espíritu Santo. El Señor era el destinatario de sus salmos, de su adoración. El Señor y el Espíritu de Dios era el artífice de sus victorias. Si usted lee el capítulo anterior, 2 Samuel 22,
se va a dar cuenta que es el Salmo 18. Y ahí le da gloria al Señor y dice: el Señor es mi protección, es mi fortaleza, el que me hace correr en las alturas, el que me hace vencer, el que me protege del enemigo, el que me cuida, el que me da fuerza, el que me da valor, el que me ayuda en todo momento. Así que él reconoce que todas sus victorias, todo lo que había logrado, todo lo que había tenido, hermano, todo lo que había logrado y había alcanzado era por causa del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En el año 2007, cuando fui por primera vez a Colombia, me comenzaron a hablar de la amistad con el Espíritu Santo. Por supuesto, muchas veces hemos tenido experiencia años pasados, aún hace muchos años, sobre el Espíritu Santo y dones del Espíritu Santo y manifestaciones del Espíritu Santo, pero poco yo había aprendido, había escuchado que hay que ser amigo del Espíritu Santo, que hay que consultarle todo al Espíritu Santo, que hay que ser guiado por el Espíritu Santo, que hay que escuchar la voz del Espíritu Santo, que hay que ser sensible al Espíritu Santo. Hermanos queridos, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo se contricta, se entristece fácilmente. Cuando Él nos habla y nosotros no le damos importancia, se entristece, es sensible el Espíritu Santo. Pero David, en todas sus cosas, a pesar de ser un hombre duro, recio, que tenía que salir día tras día con espada y con lanza, que tenía que clavar a personas enemigas permanentemente, que veía sangre, que veía muerte, que veía destrucción, nunca dejó de ser sensible al Espíritu Santo y no dejó de ser poeta. Pero ¿cómo va a ser un poeta que escribe tan hermoso, tan agradable, tan dulce, tan tierno, sin embargo con la espada? Porque él sabía que la fuente de su vida, que la fuente, que la bendición de él, que lo que le hacía ser un vencedor, él sabía que salía a las batallas y iba a volver todos los días a ver a su familia, a ver a su esposa, a ver a sus hijos. Siempre lo sabía porque Dios estaba con él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuchen, ¿cuáles son las características de los vencedores? ¿Cuáles son las características de estos hombres? Como aquí aparece valientes, vencedores, los que ganan. Número 1, la primera característica que quiero marcarle en esta mañana es la dependencia total del Espíritu Santo. David no era ni siquiera capaz de hablar. Eran sus últimas palabras. Es como cuando alguien le dice, bueno, a ver sus palabras en su último día de clase, en su último día de, no sé, de soltero, lo que sea, las últimas palabras, y uno se pone a dar gracia, a hablar, a decir, a recordar. Pero él lo que dice, yo lo que voy a hablar no lo digo yo. Estas no son mis palabras, dice. Estas son las palabras del Espíritu Santo de Dios. Estas son las palabras que Dios pone en mi corazón. Él habla lo que le dicta el Espíritu Santo. Estas palabras no son mías. Hermanos queridos, la primera característica, la dependencia total del Espíritu Santo. Antes de contestar, antes de responder, hay gente que te pide cosas y dice, sí, está bien, ¿cómo no? Pará, dame tiempo. Decirle, dame un tiempo, dame unas horas aunque sea. Voy a consultar al Espíritu Santo. A veces no hace falta que se lo diga, simplemente decir, espera un tiempo y vos en tu interior, si voy a consultar con el Espíritu Santo, Señor, ¿es lo que quieres? Señor, ¿es lo que anhelas? ¿Es lo que conviene? ¿Esto es lo que tú quieres, Señor? ¿Cuántos dicen amén? La dependencia del Espíritu Santo, la dependencia absoluta aún para hablar. Su cuidado y su atención es en su mente y en sus pensamientos. Escuchen, nosotros hablamos, expresamos ordenadamente con palabras lo que funciona en nuestros pensamientos. Nuestras palabras, nuestras declaraciones son el ordenamiento, son la estructuración de nuestros pensamientos. Nuestra cabeza piensa y luego hablamos. Pero a tal punto
es guiado por el Espíritu Santo, que él dice, yo hablo lo que me dice el Espíritu. Entonces él está estructurado, él está en sus pensamientos, está el Espíritu Santo. En sus pensamientos está la comunión con el Señor. En sus pensamientos está su relación con el Señor. Acuérdense que en cada momento decisivo de la vida de David, aún en los comienzos, él dijo, cuando yo iba a hacer mi trabajo, cuando iba a pastorear, dice, salía el león, y yo iba y lo vencía. Y él sabía que dependía de Dios para hacer esas cosas. Y cuando va a enfrentar al gigante, no dijo, yo vengo porque soy un valiente, porque soy una persona astuta, porque soy un hombre decidido. Él vino, dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Amén. Sus pensamientos, sus acciones y su declaración corresponde a su comunión con el Espíritu Santo. Yo soy hijo del Dios poderoso, yo soy hijo ungido del Señor y vengo en el nombre de ese Cristo, de ese Jehová. Amén. Él no habla nada, no dice nada. Imagínense, muchas veces enfrentó distintas circunstancias, hablando con distintas personas, reyes, personajes, pero él dijo, lo que yo hablo, lo hablo del Espíritu Santo de Dios. David habla la idea de Dios, los pensamientos de Dios, el plan de Dios. Dice la Biblia y dice que David dijo, cuando él habló en su dependencia con el Espíritu Santo, dijo, el Dios que me ayuda. Esto es lo que me dijo el Dios que me ayuda. Él habla por el Espíritu. Por favor, entienda esta realidad. El pueblo de Dios recibe la ayuda del Señor. Recuerde que Él está hablando de un Dios que lo ayuda. Pero quiero aclararle algo, porque le estoy hablando en esta mañana del espíritu de los vencedores. Cuando Él dice que me ayuda, hay mucha gente que dice, tenés que prepararte, tenés que ser ayudado y tenés que pedir la ayuda de Dios para el momento de crisis, para el momento de problemas, para el momento malo. Por supuesto que sí, pero yo estoy hablando del espíritu de los vencedores. Y cuando él tiene la dependencia del Espíritu Santo, él sabe que fue ayudado no para defenderse en batalla, sino para vencer todas y cada una de las batallas, porque David no perdió una sola batalla. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ayuda a vencer todos los días te ayuda a vencer el Señor. No estamos acá para decir, ay, ayúdame Señor, que se me caen las cosas encima, ayúdame que me estoy muriendo. No, ayúdame que voy a vencer al diablo, ayúdame que voy a vencer a Mamón, ayúdame que voy a vencer la enfermedad. Amén, amén y amén. Él sabe que es ayudado por Dios. Hermano querido, para vencer, para ser grande, para destruir al enemigo. Estaba leyendo, dice que tomó uno y los mató, y mató sus animales, y les hizo pagar impuestos a favor, extendió el reino, se hizo poderoso, se hizo grande. Dios no lo ayudaba a defenderse, Dios no lo ayudaba, ay, ayúdenme que me estoy muriendo, ay, ayúdenme que no aguanto más. Sí, por supuesto que Dios nos ayuda en el día malo, amén, pero yo estoy hablando del espíritu de los vencedores. Saben que Dios le ayuda para vencer, saben que Dios le ayuda para conquistar, sabe que Dios le ayuda para ganar, sabe que le ayuda para vencer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y la semana que viene, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El espíritu de los vencedores, Él dice, Dios es nuestra ayuda. ¿Pero qué es nuestra ayuda? Él nos ayuda a conquistar, a expandirnos, a ganar territorio, a tener alimento, a tener bendición, a tener fortaleza, a tener ganancia. Dios me ayuda no a sobrevivir, Dios me ayuda a conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, Dios me ayuda a conquistar. Diga, voy a conquistar todas las cosas. Amén. Y amén. Dios me ayuda. El Espíritu Santo sabía que era su amigo y él actúa, escucha, en sociedad con los guerreros. Mira lo que dice, el Dios de Israel me ayuda, el rey que me toma en cuenta en
todo lo que hace. Yo descubrí algo. Dios no va a hacer nada solo, sino en sociedad con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice la Biblia, Amós capítulo 3, Dios no hará nada sin revelar sus secretos a los siervos, los profetas. Es decir, que Dios actúa en nuestra vida. Dios no va a actuar solo, ay, espero que actúe. No, Dios dice, vos sos una sociedad conmigo, y Él te habla, y Él te dice, hoy habla de esta manera, hoy declara esta cosa, hoy hace esto, hoy hace lo otro. Me parece que tenemos que hacer esto, y vos le decís, porque dice que Él, escucha bien que esto es importante, que Él le expresa y le dice también que Dios le va a cumplir sus deseos. Versículo 5, por eso mi familia estará segura y Dios cumplirá todos mis deseos. Te estoy hablando de una sociedad, no de una dictadura, sino un Dios que dice, tenemos que hacer esto, pero ¿cuál es tu deseo? Es decir, Dios junta nuestro deseo y su plan. Cuando caminamos juntos, esto puede amalgamarse, esto puede unirse y esto puede funcionar. Cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, actúa junto con los guerreros en nuestro entorno, en nuestra familia, en lo que querés de tu economía, de tu hogar, de tu presente, en todas esas cosas. Dios va a funcionar en una sociedad. Por eso es tan importante que no es que nosotros tenemos que cumplir religiosamente. Hay gente que dice, bueno, ahora usted tiene que orar, tiene que leer la Biblia, entonces uno, voy a hacer esto, y empieza a leer, como yo estaba leyendo números a veces con dificultad, porque empieza a hablar un montón de cosas, pero me empecé a sorprender del libro de números. Y usted empieza a leer y empieza a decir, bueno, ahora ya leí, cumplí. No, eso es religión. Sino cuando cada uno le dice a la mañana que tiene que comenzar el día, es a planificar como una empresa, como una sociedad, para hablar mejor, una sociedad, que hay un directorio, que se unen, juntan una vez por semana, una vez por mes, se juntan, hablan, expresan sus ideas, sus proyectos, se ponen de acuerdo y van a ejecutar cada uno su parte los días siguientes. Así es cuando nosotros comenzamos en sociedad con el Espíritu Santo. Le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga esta semana? Guíame este día, guíame lo que haga, guíame lo que diga. A lo mejor empieza el día, el lunes, la semana, consagrándose al Señor, diciendo, Señor, camino donde tú me digas, no entiendo qué tengo que hacer, pero estoy atento a tu voz, háblame, Señor, porque Dios no va a hacer nada sin declarar sus secretos a sus siervos, los profetas. Amén. Esto lo dice la palabra de Dios. El pacto es maravilloso entre David y Dios. Dice, Dios hizo un pacto conmigo. Hermanos queridos, nosotros recibimos en Cristo, yo quiero que usted entienda esto, cuando nosotros participamos en la cena, Jesús completó ese pacto haciéndolo completo y definitivo. ¿Pero qué es lo que tomó? Tomó los dos anteriores pactos que había, el pacto de Abraham y el pacto de David. Jesús primero habla de Abraham, que nosotros somos hijos de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham fue para que salga un pueblo, para que salga el Salvador. Y la misma Biblia dice que a Jesucristo se lo llama hijo de David. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Esto es así. Entonces cuando Jesús toma el pacto, está reuniendo en sí mismo toda la bendición de los pactos anteriores. En Abraham, por ejemplo, dice, te enriqueceré. Hay algunos que tienen miedo a las riquezas, pero la palabra del Señor dice que somos herederos de Abraham por la fe, dice Romanos. Amén. ¿Y qué era Abraham? Un hombre de fe, un hombre de prosperidad, un hombre de autoridad, etcétera. Pero vamos al pacto de David. Dios dice, hizo un pacto firme y fuerte. El Espíritu Santo lo que hace es sellar ese pacto, es fortalecer ese pacto, es establecer en nosotros y en nuestro corazón ese pacto.
Si usted lee en el capítulo 7, ahí está el pacto, 2 Samuel 7. No lo busque ahora, pero si quiere anotarlo, ahí está. Dice, yo hice un pacto. ¿Saben cuál era el pacto? El pacto tenía por lo menos 3 puntos. Y son, seré tu padre. Dios le dijo a David, seré tu padre. ¿Usted sabe lo que significa eso? Lo que significa. Tal vez a nosotros nos viene a la mente padre, padre ausente, padre borracho, padre mentiroso, padre abandónico. Entonces para nosotros la palabra padre nos irrita. Pero según la palabra de Dios, la palabra padre significa protector, significa cuidador, significa aquel que te ama, aquel que te entiende, aquel que te escucha, aquel que te protege, aquel que está junto a ti cada momento. Y Dios le dijo a David, David, yo te hago este pacto, seré tu padre y tú serás mi hijo. Cuando David fue ungido por el profeta Samuel, cuando su padre tenía expectativas sobre sus hijos, no tenía ninguna expectativa sobre David. Había llamado al confite, había llamado a la comida, había llamado al ungimiento a los 7 hermanos mayores. Y el 8º hijo, David, no, ese es un pastorcito de oveja, ese es el de segunda categoría, ese no tiene expectativas. ¿Cómo ese pibito va a gobernar Israel? Aquí están mis mejores hijos, aquí está Eliab, aquí están estos hombres, guerreros, poderosos. Y cuando lo va a ungir Samuel, Dios le dice no. Y cuando va a ungir al segundo, Dios le dice no. Y no lo tenía en cuenta ni siquiera el propio padre. Pero Dios le dice, David, yo seré tu padre. Y en esta mañana Dios te dice, yo seré tu padre, yo seré tu protector, yo seré el que te ama, yo seré el que te cuida, yo seré el que estaré contigo todos los días. Tu padre podrá abandonarte, tu padre podrá ser abandónico, tu padre podrá estar bajo los vicios, pero yo te tomaré en la palma de mi mano. ¡Aleluya! El pacto de David es un pacto de amor, es un pacto de un padre presente, de un padre que ama, de un padre que está junto a ti. Dice, yo seré tu padre. Pero dice el texto, escucha, dice, yo no te abandonaré, como lo hice con Saúl. Hermano, nosotros estamos bajo el pacto de David. Usted tiene que entenderlo. Usted podrá apartarse, yo me podría apartar. A veces hago cosas que me dan vergüenza decirlas. Hay veces que le erro tanto. Me equivoco tanto de lo que Dios quiere. Pero el Señor dice, yo no te abandonaré. Estoy diciendo las 3 cosas del pacto. Y David estaba bajo este espíritu. Estaba bajo la protección del Padre. Y estaba bajo el pacto de no ser abandonado jamás. ¿Cuántos dicen amén? Por eso él escribe el Salmo 27 y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuántos dicen amén? No te abandonaré. Y él sabía que iba a terminar sus días en victoria. Y que Dios lo iba a bendecir. Y que Él iba a estar con él hasta aún los últimos días de su vida. Y la tercer parte del pacto es el pacto que dice, haré que tu reino sea firme. Esto me encanta. Cuando nosotros caminamos con el Espíritu Santo, no seremos perfectos. Tendremos lo mismo y tal vez más errores, porque muchas veces nos equivocamos y cada día nuevo hay una equivocación nueva. Cada desafío que la vida nos ofrece, seguramente tendremos una equivocación nueva. Seguramente nos equivocamos. Pero Dios dice, yo haré que tu reino sea firme.
yo haré que seas firme en las cosas que hagas. Yo haré que avance tu vida en firmeza, que todo lo que hagas sea sólido, que todo sea bueno, aunque hay momentos, hermanos queridos, que no vemos las cosas que Dios está haciendo. Cuentan de un árbol que es muy conocido por el valor de su madera. Es muy alto, muy grande, pero dice que tarda mucho en crecer, mucho. Cuando lo siembran no se ve durante tiempo. ¿Por qué? Porque primero va la raíz. Y dice que la raíz se mete metros y metros, y cuando ya logra fortalecerse bien, luego comienza a crecer. Es una reserva, no recuerdo el nombre ahora, pero así es, hermanos queridos, así es. Tu reino será firme. Nuestra vida será firme, nuestra familia será firme. Lo que nosotros declaramos, propusimos sobre nuestras vidas, la vida de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, será firme. Ellos podrán ver un montón de cosas, pero van a escuchar la voz, van a recordar. Mire, si yo hay algo que recuerdo de mi mamá que falleció, es cuando ella me daba un consejo de la palabra de Dios, o cuando recordaba algún versículo de la Biblia, o cuando en algún momento difícil se tomó de la mano del Señor. Yo recuerdo que el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El espíritu de los vencedores es aquellos que se unen, que se fortalecen y dependen del Espíritu Santo. Número 2, la segunda característica de los vencedores la encontramos en los valientes de David. Por lo menos quiero hablarle de esta. Es el corazón valiente. El corazón valiente no es un corazón que no tiene miedo de enfrentar cosas. Sí, hay muchos miedos, pero el corazón valiente los desafía y los enfrenta. Yo siempre le dije que tenía mucha vergüenza de hablar, mucho miedo de hablar en público y todo lo demás. ¿Y qué es lo que hacía yo? Me desafiaba a vencerlo. Me enfrentaba a esa situación para poder vencerlas de a poco. Y ese era mi miedo, eso era lo que me faltaba, el valor. Pero cuando uno dice que el corazón valiente es aquel que se atreve a hacer lo que le cuesta hacer. Aquí está Eleazar. Dice el versículo 9 que leímos. El segundo era Eleazar. Este era un valiente de David. Y dijo, Eleazar estuvo con David. Escucha esto, estuvo con David. Hay un dicho que dice, mira con quién anda y te diré quién eres. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién caminamos? Por supuesto, con el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros queremos compartir algo, cuando queremos o deseamos aprender algo, este Eleazar caminaba y estaba junto a David. Porque sabía que David tenía una promesa de Dios, porque sabía que David vencía en todas sus batallas, porque sabía que David hablaba de un Dios que había hecho un pacto firme y sólido con él. Por eso este hombre se juntaba con David, que era guerrero y valiente, conocía las promesas de David, conocía que Dios no lo iba a abandonar, conocía que su reino era firme. Entonces, ¿cómo no iba a salir con David? Claro que vamos con David. Si David dijo por el Espíritu Santo que su reino será firme, nosotros podemos salir a enfrentar lo más difícil y esto será casi imposible lograrlo. Pero salimos con David, que tiene la promesa. Él se juntaba con los hombres que tenían sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene el día del amigo, yo aprendí una frase y una realidad y se la digo. Los amigos del Espíritu Santo son mis amigos. Amén. Esto es lo que aprendimos. La casa de sus amigos. Esto es lo que dice acá. La casa de sus amigos. El Espíritu Santo. Debemos caminar con el Espíritu Santo. Pero debemos andar con personas que son valientes como David. Que son guerreros valientes. Eleazar sabía quién era su líder, sabía qué iba a hacer y sabía hacia dónde iba. Acuérdese que Saúl tenía miedo, que Saúl no enfrentaba su cobardía, por eso no era valiente. Y cuando estaban en el valle frente a los filisteos,
¿qué pasó con todos los soldados de Saúl? Estaban como Saúl, muertos de miedo. Los que se juntaron con el miedoso tenían miedo. Hay gente, hermanos queridos, que parece, dice el dicho, que es otra cosa que nosotros sabemos cuál es la raíz de eso. Es la naturaleza de los espíritus. Los demonios se juntan por naturaleza, se juntan por características. Los demonios de Jezabel se juntan, los demonios de mentira se juntan, los de vicio se juntan. Nosotros sabemos eso. El dicho dice, Dios los cría y el viento los amontona o algo por el estilo. Pero eso son características de demonios. Por eso es importante con quién nos juntamos. Siempre que vas a hacer algo, es importante en la profundidad de lo que hagas o compartas, fíjate que todas las personas sean temerosas del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso va a caracterizar nuestra vida en el futuro. Eleazar había salido de Adulam, posiblemente, como salieron todos los que estaban endeudados y entristecidos y angustiados y en aflicción de espíritu, dice la Biblia, y habían caminado con David, y fue David el que los llevó desde el lugar de la cueva de Adulam, del lugar de la miseria, del lugar de la derrota, los llevó a ser grandes valientes, a tal punto que uno solo mató a 800. Y así que él se juntaba con los vencedores. Para ser vencedor hay que juntarse con los vencedores. El corazón valiente nunca huye. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9, al final dice, en esa batalla los israelitas huyeron. El corazón valiente no huye. Lo único que dice la Biblia que hay que huir es del pecado. ¿Cuántos dicen amén? De la tentación hay que huir, del pecado hay que huir, pero del enemigo no hay que huir. ¿Quién te dijo, no te metas con el diablo y el diablo no se mete contigo? Esas son las voces ignorantes, las voces estúpidas que llevaron a las personas al infierno, a la depresión, a la angustia, a estar atado por demonios. Dios nos dio poder y autoridad sobre todos los espíritus, dice la Biblia. Amén. El diablo no tiene autoridad sobre nosotros, el infierno no tiene autoridad sobre nosotros. Por eso somos valientes, no porque nos creemos algo. Cuando yo tuve que enfrentar al enemigo, la primera vez que apareció, hermano querido, me temblaban las piernas, pero yo de adentro mío saqué una declaración de fe y declaré quién se creía el diablo para meterse con los hijos de Dios. Las piernas me temblaban, pero mi corazón se fortaleció en el Señor y comencé a declarar la palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios no nos respalda? Sí que nos respalda. No, pero tened cuidado que el diablo te va a sacudir. El diablo me va a sacudir cuando yo no confíe en el Señor. Pero yo confío en el Señor, confiamos en el Señor, confiamos en la amistad del Espíritu Santo. Y Dios estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén y amén. Los que tienen corazón valiente no abandonan. Tuvieron miedo, se debilitaron algunos, le agarró la desconfianza y se fueron. Dice que los israelitas huyeron, pero había uno que era valiente, que estaba unido a David, que tenía el Espíritu de Dios. Y se quedó con la espada y se le acalambró el brazo. Muchos israelitas huyeron, se fueron. Hermanos queridos, yo quiero que usted entienda esto, por favor. Se lo he dicho 1000 veces y se lo vuelvo a repetir. Hoy estamos aquí y mañana el que está sentado al lado tuyo, al costado o atrás, se va a ir, va a abandonar, va a bajar los brazos, va a ser llevado por la tentación, va a gustar más del pecado que de Cristo. Y a veces nos vamos a quedar solos, pero si vos te quedás solo, quédate con la espada en la mano, quédate con las promesas de Dios, quédate agarrado a lo que Dios te dijo y Dios te va a ayudar y vas a tener victoria. Amén. Amén. Esto es importante lo que estoy diciendo. Hay gente que viene a la casa de Dios y mira cuántos hay al lado. Si hay muchos se queda, si no se va. Esos no siguen al Espíritu Santo, esos siguen a las multitudes, siguen a la gente. Las multitudes seguían a multitudes.
Pero cuando Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, cuando Jesús le dijo, el que no come y bebe mi sangre, es decir, el que no se juega hasta la muerte conmigo, no tiene parte conmigo, se empezaron a ir todo, y Jesús dijo, ¿dónde están los que estaban acá? Y hasta Pedro se iba a ir. Pedro lo agarró así, y Pedro se volvió, se sentó y dijo, no, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Se quedaron los 12, pero la multitud se fueron. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, estábamos en la obra del Señor acá con Carlos, ¿cuánto hace? 30 años, había decenas y centenas de jóvenes y todo, y muchos están apartados, fríos, lejos. ¿Dónde están los que estaban? Hay muchos que van a abandonar, hay muchos que se van a quedar a mitad de camino. Hermanos queridos, el que se quiera quedar, yo te animo a que sigas adelante, pero si vos te volvés a Egipto, yo no vuelvo a Egipto, yo voy a la tierra prometida, yo voy a buscar mi bendición. Amén. ¡Aleluya! Corazón valiente es el que no suelta la espada. Escuchá, no estoy hablando de los religiosos, hermano. Ay, Dios mío. ¿Sabe lo que es el religioso? El religioso es el que no puede soltar la Reina Valera 1909 o alguna de esas traducciones, y anda con la Biblia bien grandota así, medio como la mía, y anda con y dice, no, yo no suelto la espada. Y entonces vos le decís un texto en la Nueva Traducción y decís, no, pero esa no es la espada. No, hermano, ninguna de las traducciones que tenemos es original. Por supuesto, son la palabra de Dios clarita, no tienen duda ninguna de las traducciones, pero no es soltar una traducción de la Biblia, o no es dejar de sobaquear la Biblia y llevarla bajo el brazo. Es tener las promesas a flor de piel, tener las promesas en la boca, tener las promesas en el corazón, en la mente, vivas, fresca. Esa es tener la espada. No sueltan la espada, no sueltes la promesa. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Pasará un año, pasarán 2, pasarán 15, pasarán 20, pero si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Amén. No sueltes la promesa de Dios, no sueltes la palabra. Hay gente que abandonó, ya a mí me dieron una palabra y no se cumplió, y no se cumplió, hasta ahora no se cumplió en tu vida, pero en mi vida se van a cumplir todas las promesas, aunque tenga 100 años, pero se van a cumplir todas las promesas que Dios me dio. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor, digan, se va a cumplir, se va a cumplir. Amén, se va a cumplir. Estoy hablando de los que no dejan de creer en las promesas, de los que no van a abandonar a pesar de todas las cosas. Se fueron todos y dijo, yo me quedo peleando, y se quedó peleando con la espada, y se quedó peleando y se le acalambró el brazo. Hermanos queridos, hay momentos que hay áreas de nuestra vida que están mal, hay momentos que nos sentimos débiles, hay momentos que flaqueamos. El hombre estaba acalambrado, no se podía mover, sin embargo tal vez yo me imagino que con la otra mano sostenía la otra mano porque ya se le había acalambrado, ni siquiera podría abrir el puño, pero seguía adelante diciendo, yo voy a vencer, todo lo puedo en Dios que me fortalece, yo todo lo puedo en Dios que me fortalece. Le faltaba una mano, pero tenía la otra y tenía las dos piernas. Algo nos puede faltar, algo en nuestra vida puede andar mal, podemos estar debilitados, podemos estar en dificultades, pero no estamos derrotados, no estamos vencidos, estamos con Cristo, con poder y con autoridad. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. ¡Aleluya! No sueltes las promesas. Y termino. El espíritu de la resistencia. Usted ya sabe, persista, insista, resista y nunca desista, porque el que sigue, amén. Resistencia. Aguante, soporte, siga adelante, no se escape. Hay veces que lo único que parece es la huida, la salida, escaparse. Hay veces que el diablo te dice, es tiempo de abandonar, es tiempo de bajar los brazos, es tiempo de volverte a casa. Yo no me vuelvo a casa. La carrera de Cristo es una carrera de resistencia. Como recién vimos, uno se aguantó con el brazo acalambrado, pero vemos otra segunda batalla, el versículo 11, la última parte. Vemos que aquí este hombre estaba defendiendo un campo sembrado de lentejas.
Y se quedó para defenderlo. ¿Saben con quién se quedó? Solo. Vuelvo a repetir, hermano, por favor. Por favor. En la batalla de Cristo, muchas veces dicen Pedro, pero Pedro era el único. El apóstol Pablo dijo, se fueron fulano, mengano y sultano. Aunque había algunos que lo habían acompañado. Pero no por eso, porque le fallaron en los viajes misioneros, Pablo dejó de la misión. Al contrario, se fortaleció para seguir adelante. Hermanos queridos, yo esto se lo digo una y otra vez, quiero que lo entiendan esta mañana. Hay momentos que vas a estar solo, pero solo, no estarán los amigos, familiares, no van a estar. Por eso te dije que el espíritu de los vencedores son los que están unidos, estamos unidos al Espíritu Santo. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a abandonar. Y hermanos queridos, no es, hay algunos que dicen, a mí me dejaron solo. Sí, ¿qué problema hay? Es lo que nos enseñó Jesús. Jesús en la cruz dijo, ¿por qué me han abandonado? Se quedó solo. Pero nosotros estaremos con el Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días estará con nosotros. Por eso resista. Dice que entró en un campo de lentejas. Escuchá, el campo de lentejas era la bendición, era la provisión no solamente para este hombre que la estaba defendiendo, para el ejército de David, sino para su familia. Era lo que necesitaba su familia. Por eso te digo que tenés que resistir. Porque hay veces que nosotros tenemos que ser conscientes que detrás de nosotros hay gente que va a tomarla a la corta o a la larga, pero va a tomar el testimonio, va a tomar el ejemplo, va a tomar el esfuerzo. Por eso este hombre cuando resistió defendiendo las lentejas, que significaba el trabajo de años, el labrar la tierra, el sembrar, fertilizar, regar, cuidar, para que todo funcione bien, para que dé fruto. Y cuando estaban por sembrarlo iba a venir el enemigo y él dijo, no, a mí no me van a sacar esto que me pertenece, esto me lo dio Dios y yo lo voy a cuidar. Y se quedó peleando contra todos los filisteos, hermanos queridos. Hay veces que tenemos ganas de bajar los brazos, pero hermanos queridos, nuestra familia va a ser bendecida por nuestra perseverancia, por nuestro esfuerzo, por nuestras ganas, por nuestra perseverancia, por nuestra resistencia, porque aguantemos en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor, y usted va a salir victorioso. Y hay gente que va a decir, volvamos, porque aquí hay alguien que aguanta, hay alguien que resiste, hay alguien que no abandona, hay alguien que está firme. Yo voy a seguir. Hay gente que va a volver, hay gente que va a regresar, hay gente que va a tomar coraje, hay gente que se va a volver valiente, hay gente que se va a volver poderosa, hay gente que va a lograrlo por causa de tu resistencia, por causa de tu perseverancia. Amén. El espíritu de los vencedores es el espíritu que se une al Espíritu Santo, es el espíritu de los que resisten, es el espíritu de los que deciden, hermanos queridos, ser valientes. Esto no es fácil, pero yo no le estoy hablando a cosas fáciles. Yo le estoy hablando en esta mañana a guerreros del Espíritu Santo. Hola, a guerreros del Espíritu Santo, a personas que van a perseverar, a personas que van a enfrentar al diablo, a personas que van a decir, yo no me voy a mover y voy a cuidar de mi familia, de mi tierra, de mi bendición. Yo me voy a poner con la espada en la mano y voy a salir al frente para vencer y voy a salir adelante para ganar lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios le bendiga, vamos.